Muy buenos días. A nosotros nos correspondió el tema del ARN, presentado por Ana Victoria Aguirre, Mariana Sánchez y quien les habla, Valentina Monterrosa. Contenido. ¿Qué es? Historia del mundo del ARN. ¿Dónde se encuentra? Estructura básica. Diferencia del ARN y el ADN. Fuerzas que estabilizan el ARN. ¿Cómo se mide? Características. Función del ARN. Tipos. ¿Qué es el ARN? El ARN es la sigla para ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. La historia del mundo del ARN. La hipótesis del mundo del ARN es un concepto presentado en los años 60 por Carl Hause. Tortícolis de Francisco y Leriol proponen qué formas de vidas anteriores pudieron haber utilizado el ARN solamente para el almacenamiento del material genético. ¿Dónde se encuentra el ARN? Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. La estructura del ARN es una única molécula trenzada que contiene un azúcar de la ribosa. Tiene una estructura distintiva y, a diferencia de DNA, hay variaciones y diversos tipos de estructuras del ARN. Diferencias entre el ADN y el ADN. En el ADN, la desoxirribosa y en el ARN, la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina, y el peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Que estabilizan el ARN. Existen interacciones débiles que contribuyen a la estabilización del ARN, particularmente el apilamiento de bases en donde los anillos se ubican uno sobre otro. Este fenómeno también contribuye en la estabilidad de la hélice de ADN. ¿Cómo se mide el ARN? La ARN polimerasa más importante es la implicada en la síntesis del ARN mensajero o transcripción del ADN. La ARN polimerasa es la enzima soluble conocida de mayor tamaño, puesto que mide unos 100 A de diámetros y es visible en micrografías electrónicas donde se observa unida al promotor en ADN. Características. El ADN dirige la síntesis de aminoácidos, es decir, a diferencia del ADN, no almacena directamente la información, sino que lo que hace es pasarla. La pasa y así esta información puede transformarse de una cadena de ácidos nucleicos a una cadena de aminoácidos. La función. El ARN cumple con numerosas funciones, siendo la más importante la síntesis de proteínas, en la que la copia el orden genético contenido en el ADN para emplearlo de patrón en fabricación de proteínas y enzimas y diversas sustancias necesarias para la célula y el organismo. Para ello, acude a los ribosomas, que operan como una suerte de fábrica molecular de proteínas y lo hace siguiendo el patrón que le imprime el AED. Aquí podemos encontrar unos tipos del ARN. Está el ARN mensajero, ARN transferencial, ARN ribosómico, ARN reguladores, ARN catalizador y ARN mitocondrial.
El ARN mensajero es una molécula de ARN de cadena simple, complementaria a una de las cadenas de ADN de un gen. El ARNM es una versión de ARN del gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma donde se fabrican las proteínas y utiliza el código genético de traducir cada triplete de 3 bases o codón. El ARN transferencial es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteínas. Cada molécula del ARNT tiene 2 áreas importantes. Una región de trinucleótidos, denominada anticodón, y una región donde se une un aminoácido específico. ARN ribosómico. Su nombre proviene del hecho de que se halla en los ribosomas de la célula, donde se hallan combinados con otras proteínas. Ellos operan como componentes catalíticos para soldar las nuevas proteínas ensambladas sobre el molde del ARNM. Actúan así como ribosimas. ARN regulador. Se trata de piezas complementarias del ARN en regiones específicas del ARNM o del ADN, que pueden ocuparse de diversas labores, interferencias en la replicación para suprimir genes específicos como el ARNI. El ARN catalizador, piezas de ARN que operan como biocatalizadores, operando sobre los propios procesos de síntesis para hacerlas más eficientes o verlas por su correcto desenvolvimiento o incluso ponerlas en marcha del todo. El ARN mitocondrial, dado por las mitocondrias de la célula, poseen su propio sistema de síntesis proteica. Poseen también sus propias formas de ADN y ARN.